Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Ustedes lo saben, los uruguayos nos gusta conversar, nos gusta debatir y también legislar sobre temas que tienen enfoques múltiples y también controversiales, filosóficos, de ética médica, de perspectivas de derechos jurídicos, como por ejemplo, en el último tiempo, eutanasia y aborto. También tienen una mirada de quienes abrazan religiones tan respetables como las otras visiones. Es interesante entonces escuchar en pleno siglo XXI cuáles son los argumentos, los fundamentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre estos temas y otros que son de coyuntura, pero también estructurales del ser humano, que está inserta, una iglesia que está inserta en una sociedad cada vez más secularizada. Así que recibimos con muchísimo gusto esta mañana al cardenal Daniel Sturla. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Vamos a ponernos un poco en contexto de improntas, por ejemplo. Cambió el Papa, hay un nuevo Papa. El Papa León, ¿en qué se diferencia en cuanto a la impronta o a las decisiones o a las perspectivas que tiene de la Iglesia en contemporáneas en relación al Papa Francisco, que lo teníamos como más conocido, más vecino? Sí, obviamente el Papa Francisco nos resultaba muy cercano porque era un rioplatense, un porteño hecho papa que hablaba casi como nosotros, que le gustaba el fútbol, que tomaba mate, que tenía su cuadro de fútbol y que tenía ese estilo muy nuestro, digamos, también de bromas. Y el Papa Prevost, el Papa León, es un norteamericano con mucha experiencia también en América Latina, un hombre muy sereno, más tímido, me parece, que Francisco, y que se toma las cosas con más calma, con mayor, diríamos así, como que él se está tomando su tiempo, ¿no? Francisco fue como una entrada ya muy desde el principio, marcando muchas cosas, y León parece como que, a pesar de ser león, es más cordero. Y en cuanto a los cambios estructurales que tenía pensado Francisco, ¿León mantiene esa perspectiva o Sí, es yo más creo. tibio, digamos? No, León yo creo que va a continuar los legados grandes de Francisco, pero va a darle su impronta de mayor serenidad, me parece a mí. Y además, un papa no sucede, por decir, León no es el sucesor de Francisco, sino el sucesor de Pedro, el primer papa. O sea que eso también hay que señalarlo porque es muy importante. Y cada papa en su momento histórico, sobre todo estos últimos 200 años, ha dado su impronta y ha enriquecido, me parece a mí, cada uno desde su perspectiva, desde su lugar de nacimiento, desde el momento histórico que le tocó vivir, ha marcado positivamente la vida de la Iglesia y del mundo. Esta iglesia, si tuvieras que definir en dos o tres trazos, ¿cuáles son los grandes desafíos que tienen este año 2025? Bueno, a nivel universal uno siempre se pierde un poquito, ¿verdad? Porque nos queda todo muy grande. Obviamente que el Papa León, en esa mirada que ya desde el principio habló, uno es el trabajo a favor de la paz en el mundo, en un mundo que está muy complicado, que siempre ha sido complicado, pero que en este momento tiene como varios focos muy duros de guerra. Y a nivel de la Iglesia, digamos, a nivel más de la tarea propia de la Iglesia, siempre es evangelizar. Y por lo tanto, cómo el anuncio del Evangelio, que tiene 2000 años, llega al hombre, a la mujer de hoy, cómo somos capaces de transmitir la fe a las generaciones siguientes. ¿Y qué papel está jugando la Iglesia en concreto, mediante ejemplos, en situaciones de ese mundo tan conflictivo? Por ejemplo, la guerra en Gaza. Bueno, en la guerra en Gaza sabemos que la gran mayoría de la población de Gaza es musulmana, pero que hay una minoría cristiana. De hecho, ha habido muchos palestinos cristianos, muchos han emigrado a América Latina. Chile, por ejemplo, el actual arzobispo de Santiago de Chile es un hijo nieto de palestinos cristianos. Bueno, Bukele en El Salvador es también de una familia de palestinos cristianos, si bien su padre se hizo musulmán. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos nomás? Es que ha habido
una comunidad palestino-cristiana muy grande, la mayoría emigró, pero sí en Gaza se conserva y de hecho hay una parroquia cristiana en Gaza. El Papa Francisco llamaba todos los días desde que comenzó la guerra en Gaza al párroco de Gaza, que además es argentino, de una congregación que se llama del Verbo Encarnado. Bueno, y sigue hoy el contacto con esa parroquia de Gaza, parroquia de la Sagrada Familia, que además tuvo o sufrió un bombardeo o al menos le cayó una bomba hace un tiempo, que fue algo muy conocido y que, bueno, provocó distintas reacciones, tanto del primer ministro israelí Netanyahu, que pidió disculpas, dijo que había sido un error, como del cardenal Parolin, secretario de Estado del Papa, que dijo, bueno, qué extraño esto que ha pasado, ¿no? Sturla, muchas voces se levantan en contra de la guerra y la de la Iglesia es una y es importante. Ahora, hay organizaciones civiles a nivel mundial que están haciendo trabajos concretos, que están llevando barcos, incluso con comida, con atención médica. ¿Qué hace la Iglesia en concreto en esos lugares de crisis? Bueno, la iglesia en Gaza, en la parroquia de Gaza, está de refugio de una cantidad de personas cristianas y musulmanas. La iglesia en Gaza está siendo visitada por el patriarca latino de Jerusalén. Recordemos además que las distancias ahí son mínimas, digamos así, ¿no? Es decir, no sé bien cuántos kilómetros habrá entre Jerusalén y Gaza, pero serán 100 kilómetros o quizás un poco más. Es decir, y el patriarca latino, el patriarca católico de Jerusalén ha ido junto con el greco ortodoxo, es decir, iglesias cristianas que van juntos, manifiestan su apoyo, que llevan alimentos, que llevan medicamentos y que apoyan la presencia. Y es muy interesante también que frente a esa orden de evacuación de Gaza que el gobierno de Israel dio, el párroco de Gaza y la comunidad religiosa de hermanas que están allí dijeron, nosotros nos quedamos. Sturla, y ya que hablamos de Jerusalén, ¿no? ¿Entienden ustedes que el trasfondo de esta guerra en realidad es religioso, con musulmanes y judíos pugnando por una tierra que creen que les pertenece? O sea, y en este momento tenés la versión más extrema de los musulmanes, que Hamás, y quizás la versión más extrema sea algunos miembros del gabinete de Netanyahu ultra ortodoxos, y que, bueno, esas versiones extremas en este momento están chocando. O sea, decir que el tema es religioso no es propiamente, no responde propiamente a la verdad. Que el tema religioso tiene mucha influencia, sin duda. Pero como sabemos, en el mundo judío, que es un mundo que yo he aprendido a conocer y a apreciar, e integro la presidencia de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, es un mundo también donde muchos son judíos, pero no son religiosos. Es decir, hay muchos judíos ateos, pero que sí se identifican con el ser judío como una experiencia que va más allá de lo estrictamente religioso, si bien por ahí pueden cumplir alguna de las normas de la religión judía. Es decir, hay un tema ahí que no es tan fácil de entender para nosotros, pero que tiene que ver con su identidad, con su sentido de pertenecer a un pueblo, más allá de la dimensión estrictamente religiosa que puede tener el tema. Pero y con Jerusalén, por ejemplo, porque ahí sí hay un conflicto, ¿no? Claramente. Ahí hay un conflicto. Y que donde la Iglesia Católica no entra tanto, ¿no? O sea, ahí sí tenés a judíos y musulmanes pugnando por Tierra Santa. Jerusalén, en la Jerusalén histórica hay un barrio cristiano. No, eso sí, lo tengo claro. Sí. Digo, pero a nivel conflictivo en este momento, el conflicto principal es entre musulmanes y judíos. Sí, exactamente. Ahí recordemos que los cristianos, en su gran mayoría, los cristianos que viven en Israel son palestinos, es decir, son árabes. Si bien hay un pequeño grupo de cristianos judíos, o sea, que se identifican sí con el judaísmo o que tienen origen judío, pero que son cristianos. El tema Tierra Santa es complejo, lo ha sido a lo largo de toda la historia, es muy complejo hoy. No hay que olvidar el dolor enorme que significó para el mundo judío lo del 7 de octubre, el que haya todavía rehenes es un tema obviamente
que uno no puede entender cómo es que se da esa realidad que fue muy trágica, muy dolorosa, muy fuerte, pero todo el conflicto es muy duro. Uno, y la Santa Sede en general, lo que apoya es los dos estados. Incluso la Santa Sede durante mucho tiempo propugnó, realmente en este momento no sé si sigue con eso, que es Jerusalén como la Jerusalén antigua, porque Jerusalén Sí, sí. se ha extendido mucho, ¿verdad? Pero la Jerusalén antigua que fuera una ciudad internacional, es decir, que tuviera un estatuto especial, ya que ahí sí está el corazón de las tres grandes religiones monoteístas y donde la convivencia se da, problemáticamente, pero se da. Y por lo tanto, la gobernanza, según el Vaticano, la gobernanza de Jerusalén, ¿en manos de quién quedaría? Bueno, por mucho tiempo, por eso digo, no sé ahora exactamente, por mucho tiempo se proponía que tuviera un estatuto especial y que hubiera un gobierno multirreligioso, multipolítico, digamos. Son contrarios entonces a que Israel, el Estado de Israel, la declare como su capital. Bueno, pasa que ahí vuelvo al tema. Una cosa es la Jerusalén antigua y otra cosa es la Jerusalén que se ha ido extendiendo. La Jerusalén antigua es como la ciudad vieja, digamos así, en tamaño. No sé si llega a ser tanto, ¿no? Yo estuve en el año 95 en Jerusalén, no he podido volver. He querido, pero justo se dio en dos oportunidades que tuve, que la última fue en abril de este año, que murió el Papa. Es decir, yo me iba a Tierra Santa el día que murió el Papa y bueno, tuve que cambiar de planes. Y, o sea, es una realidad pequeña, muy interesante, cargada de historia y de significados distintos religiosos. Y también, claro, uno piensa el mundo árabe, el mundo judío, el mundo cristiano. Dentro de cada mundo hay una diversidad impresionante, ¿no? También en el judaísmo no es que todo el mundo esté con Netanyahu ni con la política que está llevando a cabo. ¿Hay un genocidio en Gaza? Bueno, yo no voy a usar esa palabra porque no tengo los elementos para decirlo, ¿verdad? Sí es clarísimo que lo que está haciendo el Estado de Israel en Gaza es lamentable, que se está haciendo una destrucción que no puede ser y que se han hecho propuestas que son totalmente rechazables, como es eliminar o querer trasladar a toda una población. Sturla, usted pidió a los cristianos con temas locales que recuerden en las elecciones a quienes apoyaron la ley de eutanasia. Algunos lo interpretaron como una injerencia de la Iglesia dentro del sistema político uruguayo. ¿Usted qué responde? Bueno, a ver, la Iglesia es parte de la sociedad uruguaya desde antes que la sociedad uruguaya como tal nació. Yo recién venía escuchando un programa donde el director nacional de Educación, Gabriel Quirichi, no pude terminar de escucharlo, estaba hablando de la comisión que se ha creado para el bicentenario del proceso de creación del Estado uruguayo. Sí, hay un tema ahí. Todo un tema complejo. Bueno, resulta que 200 años antes ya estaba la Iglesia acá en el Uruguay, ¿no? O sea, desde las misiones jesuíticas, que Gabriel Quirichi hablaba de las misiones y todo lo que significó eso, aunque hoy quedaron fuera de nuestro territorio, pero las estancias jesuíticas estaban acá, dieron origen a las primeras industrias, a las primeras estancias. Tomamos mate, yo vine con mi mate también por las misiones jesuíticas. Es decir, la Iglesia está acá desde siempre y desde siempre la Iglesia ha dado su opinión y está bien que la dé siempre y cuando, y sobre todo desde un tiempo a esta parte, no se meta en asuntos político-partidarios. Yo trato de escapar siempre de cuestiones más políticas partidarias. ¿Y por qué dijo que hay que recordar, que recuerden, llama a los creyentes a que recuerden a quienes votaron la eutanasia para las próximas elecciones? Eso es ahí donde queda un poco señalada la fue señalada aparente porque es intencionalidad. dentro de digamos, de unas palabras que yo dije, tomaron eso aisladamente del contexto en el que yo lo dije. Yo estoy de acuerdo, es decir, yo creo que un cristiano al votar tiene que tener en cuenta muchos aspectos.
uno de los aspectos que tiene que tener en cuenta al votar es cuál ha sido la postura de aquellos que yo voto en temas ético-morales que hacen a la conciencia cristiana de un modo absolutamente claro, como es, por ejemplo, la defensa de la vida. Hay muchas otras cosas donde la Iglesia no se mete. La Iglesia no se va a meter en el tema, yo qué sé, presupuestal o en otros tantos, pero sí en el tema de la defensa de la vida. Entonces, aislar esa frase, sacarla, qué sé yo, sirve, pero además, cuando la Iglesia opina como yo opino, entre comillas, es decir, el yo va variando, no hay problema. Cuando la Iglesia dice algo que me molesta, ahí se le cae porque se mete donde no se tiene que meter. La Iglesia, en los grandes temas éticos, morales, que hacen a la vida de los uruguayos, tiene todo el derecho y deber de meterse porque es parte de esta sociedad. Y no solamente es parte integrante junto con otros, que sí, lo reconozco, sino que también es parte fundacional de lo que es el Uruguay. Entonces, bueno, creo que tenemos derecho a decir nuestra palabra en un mundo plural, libre y laico como es el Uruguay. ¿Y qué pasa con...? Creo que se habló alguna vez de la posible excomulgación de legisladores, porque el legislador que vota en contra de la vida y es cristiano tiene una responsabilidad mucho mayor que el que votó a ese legislador, ¿no? O sea, pues, es una persona que tiene la posibilidad de legislar sobre un tema tan sensible para la Iglesia y legisla en contra de los preceptos de la Iglesia. A ese legislador, ¿qué se le plantea? Absolutamente nada más que lo que dije ahí. Él sabe lo que hace, que rinda cuentas ante Dios con su conciencia de lo que ha votado y por qué. Yo no dudo de la buena intención de las demás personas, pero una cosa es tener buena intención, que no tengo por qué dudarlo, y otra cosa es estar de acuerdo con lo que la persona dice o hace. Y eso, bueno, la diferencia me parece que es clara. Yo no voy a decir, los que están a favor de la eutanasia son terribles. No, no. Tienen ese pensamiento. Yo discrepo, pero discrepo con elementos que los digo, que los expongo y los defiendo. Así que no hay una posición institucional de la Iglesia de, por ejemplo, excomulgar, sacar de sus filas a legisladores que se manifiesten cristianos, pero que al mismo tiempo, católicos, pero que al mismo tiempo hayan votado la eutanasia. No, no la hay. Yo creo que sobre eso muchas veces se señalan cosas que no es que la Iglesia excluya, es uno que se autoexcluye, ¿verdad? Es decir, la persona que, si yo soy de Nacional y voy al estadio de Peñarol y me pongo una camiseta de Peñarol y aparezco con la bandera de Peñarol, bueno, a ver qué está pasando. Hay algo ahí que no condice tu identidad proclamada con lo que estás haciendo. Bueno, entonces, ¿quién es? ¿Va a salir el Club Nacional de Fútbol a decir lo expulsamos? Bueno, capaz que sí, si es un dirigente, pero si no, no creo. ¿Y en el caso de un torturador, por ejemplo? No entiendo lo que quiere decir. En el caso de una persona que haya violado sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura, como lo tenemos acá, la Iglesia, ¿qué posición tiene frente a esas personas que se manifiestan incluso católicos? Bueno, la verdad que yo no he escuchado a nadie que diga soy torturador y soy católico. No, que la justicia dicen que la justicia dictamina que esa persona cometió violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo, bueno, pero estaríamos en la misma situación del punto de vista de que se sabe que ha cometido un gravísimo pecado y que por lo tanto, si no se arrepiente, hace penitencia y pide perdón, bueno, está autoexcluido de la comunión con la Iglesia, ¿verdad? Pero yo creo que en todos los casos, esto es importante, ya que usted trajo esta situación tan dolorosa del Uruguay, la Iglesia tiene desde el principio, desde Jesús en adelante, y podríamos encontrar las raíces en el Antiguo Testamento, todo un proceso que tiene que ver con el reconocimiento de la culpa, con el arrepentimiento, con la penitencia, con el pedido de perdón. Y eso, si bien hay elementos de la conciencia individual,
muchas veces han llevado a cosas públicas. A ver, el famoso San Ambrosio, obispo de Milán, que tuvo al emperador Teodosio en la época del Imperio Romano fuera de la comunión, o los papas que en la Edad Media excomulgaron a algunos de los emperadores por distintas situaciones que vivieron. Es decir, en el caso de Ambrosio con Teodosio fue justamente por una matanza que había hecho Teodosio, entonces Ambrosio lo paró y no lo dejó entrar en Milán a la iglesia, ¿no? Bien, me queda una pregunta vinculada, cortita, ¿no? Porque tenemos a un cristiano actualmente en el Mides, que es Gonzalo Sibila, un numerario del Opus, Pablo Bartol, también al frente del Mides. Es decir, ¿hay ahí algo? Hay una suerte de institucionalización de la Iglesia Católica que está, por lo general, en los lugares donde el Estado no está y que se manifiesta en estas designaciones. Bueno, si uno mira, por ejemplo, la cantidad de clubes del niño y CAIF que existen en el Uruguay, en convenios con INAU, y ve cuánto es el porcentaje, que en un momento lo supe, pero esas cosas van variando. Sí, sí. La Iglesia tiene una cantidad enorme de trabajo social. En Montevideo, la Iglesia tiene unos 120, solo en Montevideo, obras de tipo social, de distinto tenor. Algunas son más pequeñas, un CAIF, un Club del Niño, otras son más grandes, la obra social Tacurú u otras. Entonces, hay un estar en territorio. Hoy es el día de la Madre Teresa de Calcuta. Yo esta tarde voy al barrio Borro a celebrar la misa en el hogar de ancianos de las misioneras de la caridad en el barrio Borro, y es una obra fantástica, entre tantas que la Iglesia tiene y muchas que la Iglesia ha tenido y que de repente hoy no. Pienso, por ejemplo, en la atención en los hospitales, el trabajo de las religiosas en tantos hospitales públicos fue impresionante. Hoy solamente está en el Hospital Maciel, pero el Hospital Vilar de Bo tuvo religiosas, el Fermín Ferreira, el Hospital Pedro Vizca, el Pereira Rosell y otros tuvieron religiosas que estaban allí y que fueron abnegadísimas con todo el mundo. Al Pepe Valle, quien lo atendió, y hay una historia muy linda en ese sentido, narrada por Domingo Arena, confidente íntimo de don Pepe, y narrado también por la hermana, que vivió muchos años, sobre lo que fue la atención a don Pepe en los últimos días de su vida y la presencia de esta hermana a la cual don Pepe simpatizó enormemente, y cómo se dio ese encuentro final hasta que, muerto don Pepe, esta hermana y su superiora van al Palacio Legislativo, al velatorio, y todos los vallistas abren paso a estas dos religiosas con sus hábitos, que van ante el féretro de don Pepe y rezan allí y, bueno, de algún modo lo despiden. Qué buena historia. Gracias por Precioso. traerla. Preciosa historia. Gracias por haber venido, Cardenal. Un gusto tenerlo Bueno, aquí esta gracias a mañana. ustedes. Un Muy gusto. bien. Nos vamos a exteriores.